Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, hay muchas maneras, pero vamos a hablar para entender un poquito el liderazgo, porque todos somos líderes, es cierto, todos tenemos funciones. Por ejemplo, yo soy maestro, pero hay un director, hay diferentes puestos en las puertas, o sea, del grupo dorado y del grupo azul, y todos tienen una función muy específica, pero al final realmente todos somos líderes, porque al final cada uno de nosotros está dirigiendo su puesto y a la gente que está alrededor de ustedes mientras están en ese puesto. A mí me gusta mucho esta, llamémosle metáfora del mundo animal. Dios en su grandísima y absoluta sabiduría, yo siempre he considerado que Dios es un Dios de orden. Entonces, de hecho, fue lo primero que hizo, ¿no? Ordenar las tinieblas y el desorden que existía en el mundo, inclusive antes de crearnos a nosotros, para que cuando nosotros viniéramos, ya todo estuviera ordenado. Entonces, a Él le gusta el orden. Y en el liderazgo también se necesita el orden. Y el orden tiene que ver con una organización, la cual ya existe aquí plasmada en este trípode que está aquí. Pero el mundo animal, inclusive sin los estudios, sin la inteligencia, sino con puro instinto, ya naturalmente tienen ese orden, el cual también está dentro de nosotros. Entonces, este es un grupo, una manada de lobos, ¿no? Y los lobos tienen una peculiaridad muy interesante. Los primeros tres que están ahí al frente, dentro del recuadro rojo, son los tres lobos más ancianos. El motivo por el cual están ahí, se los voy a decir, nomás les explique a los demás, pero los primeros tres están ahí. Su función principal es que como son los más ancianos, son los que mejor conocen el camino, son los que saben cómo dirigir a los demás, no son los líderes, pero son los que tienen más experiencia. Y eso significa que la experiencia se reconoce, se valora, se estima, ¿no? El siguiente grupo del cuadro amarillo, al igual que los últimos que están atrás, ahí, en este caso, si no estoy mal, son 5 y 5, son los más jóvenes. Es decir, los más jóvenes están siguiendo a los más ancianos, pero hay 5 adelante y 5 atrás protegiendo a los que están en medio. Ese grupo que está entre los dos cuadros amarillos son las hembras y los pequeños bebés, los más indefensos, los menos fuertes, los más débiles, ¿verdad? Entonces, el grupo de los jóvenes tienen como finalidad proteger, estar en medio, en la punta y atrás, dejando que ese centro esté protegido. Pero el líder, ¿quién creen que es? El último. El líder va al último porque es el que va a asegurarse que nadie se quede atrás, que nadie se pierda, que si alguien que está atrás y se quedó, ya sea uno de los ancianos, uno de los jóvenes o uno de los más débiles, pueda quedarse a él y asegurarse que esté bien y acompañarlo y ayudarlo a que salga adelante. Ese es el papel del líder en términos generales, asegurarnos que nadie se quede atrás. Ok. Esta es una pequeña frase célebre de Albert Einstein. Esto significa lo mismo que hacer y hacer y hacer las cosas de la misma manera pretendiendo diferentes resultados es la definición de la locura. Bueno, de esta manera dice que los problemas más significativos que existen hoy no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento bajo el cual fueron creados. Es decir, cuando nosotros estamos buscando un resultado en nuestros estudios, en nuestros grupos, con una persona específica, y seguimos intentando buscar el cambio de la misma manera una y otra vez, lo más probable es que el resultado siempre vaya a ser el mismo. Y vamos a seguir y seguir hasta que haya un cambio positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay todo tipo de líderes. Y yo les quiero presentar aquí algunos ejemplos. Yo les pido... No tiene que ver con política, pero necesitaba algunos ejemplos específicos, ¿ok? Lo digo con mucho respeto y sin el afán de alguna ofensa. Esta es la definición de líder. Este es un estudio social, es decir, ha habido estudios específicos en analizar los diferentes tipos de liderazgo que existen normalmente, y estas son definiciones. El autoritario es aquella persona que dice no a todo, no a la iniciativa, no al desarrollo, no a la delegación de tareas, no a la confianza del equipo, ama el control. Ese tipo de líder que va a acabar diciendo lo haces a mi manera o te vas, ¿no? Es esa persona autoritaria. Entonces, cuando uno es un líder autoritario, no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento. En el caso específico de la fotografía, conocemos el resultado de un líder autoritario, ¿no? Y que sigue de esa misma manera. Entonces, si nosotros queremos tener ese control, esa obsesión de manipular todas las cosas, de generar las decisiones en su total y absoluta manera,
pues seguramente el resultado no va a ser muy positivo. El siguiente es el imprevisible, es decir, aquella persona que no se puede predecir de qué manera va a actuar. Un día te ama con todo su corazón y al día siguiente te odia con todo el odio del mundo. ¿Quién ha tenido jefes así, como autoritario o imprevisible? ¿Sí? Más de alguno de nosotros, ¿verdad? Es un líder tóxico que puede ser amable y respetuoso, al otro día definitivamente autoritario e irritante, crea un ambiente muy inestable dentro del equipo y disminuye la motivación y productividad de lo que se está queriendo lograr. Esa persona que realmente no se encuentra a sí misma, ¿no? Quiere tener el poder, pero también quiere ser buena persona y de una manera u otra confunde a todos los integrantes y de la misma manera sin lograr el resultado intencionado. El narcisista es aquel líder que tiene una visión muy poco realista de su persona y de las ideas que tiene, minimizan, ignoran a todos sus empleados, sus colaboradores, las personas integrantes de un grupo. Descalifica las ideas que no son propias, es decir, si no es mi idea, entonces no es una buena idea, ¿no? Prácticamente. Y respeta las políticas de la organización, pero esperan que el resto las cumpla. Entonces, es aquel que pone todas las leyes, todas las reglas, las políticas que se van a manejar, pero eso son para ustedes. No, para mí yo no, esas se manejan aparte, ¿no? Finalmente, el narcisista, como está pensando en sí mismo y no en los demás, tampoco logra los resultados que tiene como misión. Tenemos dos más. Este es el que se autopromueve. Yo no sé si alguno de ustedes ya con esto más o menos, pues ya les dije mi edad al principio, pero es el que se autopromueve, el que toma el crédito que no le pertenece, ¿no? Esta es una fotografía de un grupo que se llamaba Milli Vanilli en los años 90, que resultó ser que las dos personas que alguien, porque eran como atractivos o eran diferentes o lo que quieran y manden, pues quieren ser famosos, mientras que los que cantaban eran otros, ¿no? Entonces esto se supo y obviamente fue un gran escándalo en su momento y pues estos terminaron muy mal y el reconocimiento de quien realmente tenía el mérito por su voz fueron los que recibieron su premio. Pero finalmente nos damos cuenta que muchas personas, muchos líderes que quieren ser reconocidos todo el tiempo, tienen esa necesidad de es que yo fui, yo levanté, yo lo hice y es mi... Cuando realmente lo que estamos haciendo es sirviendo, ¿verdad? Y el único reconocimiento tiene que ser para nuestro Señor Jesucristo. El micro supervisor, este es aquel que está ahí encima, ¿no? No nos deja trabajar, tiene que ver también con la falta de confianza. Es decir, no deposita la confianza suficiente en su equipo de trabajo para que puedan desempeñar sus funciones. Entonces, esto es bien importante porque es fácil caer en este tipo de líder. Cuando nosotros escogemos a las personas que no tienen las habilidades naturales para una posición, seguramente no la van a hacer al 100%, porque simplemente no está en su talento natural. Entonces el líder empieza a querer ahí meter, ¿no? Empieza a buscar la manera de controlar y de tratar que el resultado se dé forzándolo y empieza a microadministrar a esa persona. Entonces es muy fácil caer, pero a veces somos nosotros los líderes quienes provocamos esa consecuencia desde un principio, desde el momento de escoger a cada persona en la posición que estamos buscando. También es el tipo de persona que recuerda constantemente los errores, los fracasos, acosa mucho las tareas a realizar y bueno, los resultados al final es gente insatisfecha, desmotivada y sin interés. Entonces, ahorita estoy tratando de como ir planteando una historia, ¿no? Un esquema. Hablamos de la cultura, qué es más o menos la cultura, cómo se puede identificar una cultura, nuestra función dentro de la generación de una cultura positiva. Platicarnos un poquito sobre los 4 pasos que llevan a generar una cultura de excelencia y empezaba con la actitud, siempre va a ser la actitud número 1. Y bueno, vimos ahorita algunos ejemplos de líderes que si fuéramos uno de ellos, pues seguramente no pudiéramos llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado por medio del estudio bíblico. De esta manera, ahora podemos ya empezar a enfocarnos en principalmente qué es la misión de los estudios bíblicos y cómo poderla llevar a cabo. Entonces, número 1, vamos a ver la visión del estudio bíblico y cómo realizarla a través del liderazgo. ¿Quién me puede hacer el favor de leer lo que está en la pantalla? Así fuerte. La visión del estudio bíblico: crear una atmósfera donde los adultos creyentes puedan crecer a su máximo potencial
esencial en Cristo a través de un ministerio relevante y relacional. Está bien bonita la visión, ¿verdad que sí? Vamos a tratar de ver si pudiéramos buscar elementos específicos para entenderla un poquito más, para entender su significado a profundidad. Vamos a tratar de ver cómo partimos en ciertas fracciones para tener ese entendimiento. Lo primero y lo más importante es que tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Es llevar a todas aquellas personas que participan dentro de los estudios a Cristo y que crezcan a través de este ministerio. Entonces, ese siempre va a ser el enfoque principal, Jesucristo como centro. Pero empieza al principio con una frase que significa, y que dice crear. Crear es traer algo de la nada, algo que no existía. Si buscan el diccionario, dice traer de la nada algo a que exista. Es decir, en ese sentido, el creador de la cultura es cada uno de nosotros. Algo que no existía ahora existe porque nosotros hicimos que suceda, desde el punto de vista cultura. ¿Sí? Entonces, para que una cultura positiva se dé, tenemos que crear esa atmósfera. Es el siguiente punto. Atmósfera. ¿Pero qué significa atmósfera? Bueno, atmósfera es el aire o el estado del aire o lo que rodea un lugar abierto que está también en un contenido o lugar cerrado. Es decir, aquí la atmósfera pudiera ser lo que está aquí a un lado, ¿verdad? Pero no es nomás eso. También es todos los que estamos nosotros aquí. La atmósfera la genera si está muy caliente o muy frío, si hay ruido o si no hay ruido, si el audio se escucha bien o se escucha mal, si el video está con buena definición o no está con buena definición. Todo eso va generando la atmósfera. Pero también lo que nosotros hacemos, decimos o no hacemos forma parte de esa atmósfera. Entonces, crear una atmósfera tiene que ver con una parte intencional, una parte donde nosotros, con la intención de crear esa atmósfera, contribuimos a que sea positiva. La siguiente habla de crecer. ¿Pero qué significa crecer? Bueno, es aumentar específicamente la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de cada cosa. Y esto a mí me parece sumamente importante porque cuando dice crear una atmósfera donde los adultos creyentes puedan crecer, estamos hablando específicamente de esto, ¿no? De la intensidad, de la importancia de la vida de Jesucristo dentro de la vida de ellos como punto principal. Y esa es una misión sumamente importante. Ahora, aquí esta pequeña frase o visión que tiene el estudio bíblico realmente no solo nos está diciendo qué es lo que la iglesia ve como meta, también nos está diciendo cómo llevarlo a cabo. Aquí es donde viene la relevancia. Relevante, ¿qué significa relevante? Relevante es sobresaliente, excelente, importante o significativo, que se destaca por su importancia. Antónimos, es decir, lo contrario a relevante, sería corriente, aburrido, vulgar o irrelevante. Entonces, si empezamos a darle ya un poquito más de entendimiento a la visión, estamos viendo que se trata de que Cristo como centro logremos llevar nosotros a que por medio de lo que creamos, nuestra participación como líderes, lo que cada uno de nosotros puede dar dentro del estudio bíblico, cree esa atmósfera positiva, con buena actitud, para que cada persona que llegue al estudio bíblico crezca en Jesucristo. ¿Cómo vamos a lograr? Generando esa atmósfera de una manera que no sea corriente, que no sea aburrida, que no sea vulgar o que sea irrelevante. Es decir, tenemos que dar creatividad. Dios nos dio creatividad a todos nosotros, ideas, cómo podemos nosotros hacer cosas diferentes. Más tarde, el pastor Rey nos va a llevar con una dinámica, un pequeño ejercicio que vamos a hacer, que nos va a dar algunas ideas interesantes de la relevancia por medio de un antónimo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, finalmente, relacional. Entonces, el cómo es la relevancia y lo relacional. ¿Qué significa relacional? Es perteneciente o relativo a la relación o correspondencia entre cosas. Es la unión, es el conocer gente, es el llevarnos bien. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora con el grupo de Somos Uno, es un grupo muy nuevo. Nos acabamos de empezar a conocer hace tal vez un par de meses y empezar a trabajar juntos previo al lanzamiento del estudio. Y el día de anoche, por ejemplo, pasamos una velada muy agradable tratando de celebrar el 14 de febrero, aunque fuera el 15 de febrero, entre las parejas que forman este grupo. Y tuvimos una velada súper agradable. Esa es la parte relacional.
¿no? Es no solo el estudio bíblico es dentro de la iglesia, también es fuera de ella, es cuando alguien necesita algo, estar pendiente, estar presente, estar ahí para una necesidad de una persona, o simple y sencillamente para que los participantes, los integrantes de cada uno de los grupos se sientan parte de ese grupo por medio de esa relación, esa pues, nueva relación que existe entre diferentes personas.